Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta reunión que tenemos cada cierto tiempo, desarrollando contenido con sentido para nuestro canal de YouTube, 105.1 Fuerza Musical. Todo el equipo listo ya para desarrollar un tema de salud interesante. Hoy vamos a hablar del tema hormonal y algo interesante que influye en nuestra conducta y comportamiento día a día del ser humano, tanto hombres como mujeres. Nos gobiernan las hormonas. Vamos a hablar eso con la doctora Mayerlin Pérez, quien es médico endocrinóloga, para conversar con ella sobre ese tema. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder dar información a nuestras pacientes que quizás tengan algunas dudas sobre esto. Cuando tengan información o quieran más información de la doctora Mayerlin Pérez, en nuestro generador de caracteres tendrán su cuenta Instagram y sus redes sociales para, por supuesto, contactar con ella si así lo desean. Vamos a entrar en materia, doctora. ¿Nos gobiernan las hormonas o no? Claro que sí. No es que nos gobiernan, sino que son realmente las responsables de muchísimos procesos enzimáticos, metabólicos, de la regulación de la temperatura, de la regulación del crecimiento, de la regulación del peso, y eso realmente le provee la facultad de gobernar. Ok. ¿En hombres y mujeres igual funciona el tema de las hormonas? ¿Funciona igual en hombres y mujeres? Sí, realmente, pero tiene varias vertientes dependiendo si es un hombre o una mujer. Por supuesto, compartimos alguna función glandular, como por ejemplo la glándula suprarrenal, la hipófisis, que es realmente la madre, la que comanda todo el proceso metabólico endocrino. Y compartimos otras como tiroides, compartimos otras como la neurohipófisis, pero se divide en varias vertientes y en el hombre, por supuesto, a testículo para regular la función masculina y en la mujer a ovario para regular la función. Ok, ya entrando en materia, el endocrino. Cuando una persona es referido a un endocrino, me imagino que entra por medicina general, medicina interna, ¿y cuáles son los procesos que afectan la salud de una persona, hombre o mujer, que termine en manos de un endocrino? Claro que sí. Voy a hablar de los motivos de consulta más frecuentes. Siempre es los trastornos del metabolismo de los carbohidratos, la aparición de la temida resistencia a la insulina, la aparición del hiperinsulinismo, la aparición de la diabetes después de realmente todo el proceso del trastorno de la resistencia a la insulina. Entonces, ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Ya cuando el médico internista, que es el que casi siempre nos refiere al paciente, evalúa que el paciente está con cambios de peso, pérdida de peso excesiva o aumento de peso excesiva, cuando el paciente está, por ejemplo, con mucha sed, mucha hambre, orinadera cada ratico, que se llama poliuria, nos lo refiere pensando en una diabetes mellitus. Y aparte de eso, el segundo motivo de consulta más frecuente es el trastorno tiroideo, que también tiene que ver con cambios desde el punto de vista de la composición corporal. Ok, como es lo más cotidiano hablar del tema del metabolismo, yo entiendo metabolismo como ese proceso de lo que consumimos, el cuerpo lo procesa y lo transforma en energía y saca los nutrientes necesarios y lo que no, lo desecha. Y quiero preguntar dónde o qué glándula se encarga de ese proceso, quién gobierna ese proceso en lo que nosotros tomamos como alimento. Realmente es un proceso de varios órganos. La batería de órganos está hígado, por supuesto, para el proceso del metabolismo de los carbohidratos y las grasas. Está páncreas para ayudar al hígado con la secreción de insulinas. Pero también, a pesar que parece extraño, el músculo trabaja en esto para recibir insulina y glucosa para su función. El cerebro utiliza glucosa para su función. O sea, es como una orquesta que se va como comunicando desde el punto de vista sanguíneo y neuronal para poder realizar todos esos procesos del metabolismo. Allí intervienen proteínas, allí intervienen enzimas que degradan, productos, y de allí es que realmente se va a secretar alguna hormona o se va a desechar algún producto tóxico para el cuerpo. Ok, yo quiero entender dónde entra el tema de las hormonas, porque estamos hablando de procesos fisiológicos del cuerpo humano, que son automáticos. Ninguno de ellos es voluntario, todos son involuntarios. ¿Dónde entra la función hormonal? ¿Cuándo se afectan las hormonas? Porque hemos visto que el metabolismo puede ser afectado por una función hormonal. Exacto, pero hay que individualizarlo. ¿Okay? Porque a pesar que todas están comandadas por la hipófisis, que es una glándula cerebral, y esa a su vez está comandada por el hipotálamo, que es otra glándula, a pesar de ese comando, tenemos que individualizar. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una afectación
tiroidea, allí es que va a haber realmente la secreción de la hormona tiroidea. Si hay un paciente con afectación de la glándula suprarrenal, que es extremadamente importante y a veces es un poquito subestimada, allí es que realmente va a haber la afectación hormonal. Entonces hay que individualizar cada glándula, recordando que las glándulas principales del cuerpo son, por supuesto, hipotálamo, hipófisis, que están en el cerebro, y ellas comandan a las periféricas, que son tiroides, glándula suprarrenal, ovarios, testículos, y aparte hay otra función en la mama, por ejemplo. Ok, vamos ahora entonces a entrar en el tema del metabolismo y lo que cotidianamente le preguntan de la diabetes, de todo ese proceso el cual la persona se dispara los niveles de insulina. Hoy en día hemos satanizado los carbohidratos. Cada día las personas dicen que no se puede comer nada que contenga carbohidratos. Y parece mentira, los carbohidratos están en toda la cadena alimenticia, en toda. Que unos sean de repente más procesados o refinados que otros es otra cosa, pero siguen estando allí los carbohidratos. Es realmente eso, que un tema nutricional, que podríamos hablar de eso, pero ¿cómo afecta eso los procesos metabólicos y cómo la persona puede caer en hiperinsulinismo o en diabetes? Chévere. Eso es realmente dependiendo de algunos factores de riesgo. Por ejemplo, si el paciente tiene factores de riesgo familiar, herencia, allí realmente tenemos que estar pendientes de que no haga resistencia a la insulina. De hecho, lo primero que va a pasar en todo ese proceso metabólico es un trastorno de digamos, el metabolismo de la glucosa a nivel del hígado. ¿Qué pasa? Cuando el hígado realmente recibe, qué sé yo, la carga alimentaria que nosotros le damos al cuerpo, él va a metabolizar esa glucosa, va a degradar realmente el producto de desecho y deja en el cuerpo glucosa, porque el músculo trabaja con glucosa, el cerebro trabaja con glucosa, y eso es necesario. Por eso es que decimos, no debes suspender completamente el carbohidrato. Y aparte de eso, una vez que entra al cuerpo y es degradado, el páncreas comienza a funcionar, a secretar insulina para ayudar al hígado a ese proceso del metabolismo de la glucosa. Ese aumento de la secreción de insulina tiene que ser captado por el músculo, por decir un ejemplo, porque el músculo es muy versátil. Entonces, en el músculo hay unos receptores para la insulina y para la glucosa. Por factores genéticos, por obesidad, por otras enfermedades endocrinas, esos receptores del músculo se inactivan. Entonces hacen resistencia a tomar esa insulina y utilizarla. Esa insulina sigue procesándose en el cuerpo, circulando en la sangre y hace una hipoglicemia, sin querer, por decirlo así. El hígado, por su proceso, digamos, de captación, dice, no voy a metabolizar más glucosa porque va a haber hipoglicemia y me voy a desmayar. Entonces yo prefiero no metabolizar más glucosa, para hablar un poquito coloquial. Deja de metabolizar glucosa por el exceso de insulina y se genera la diabetes tipo 2. Tipo 2. Entonces estamos hablando de una situación que no es voluntaria tampoco. Ahora, esos receptores que están en el músculo, que tienen que tomar esos nutrientes, ¿deciden voluntariamente no tomarlos o hay alguna patología que genera eso en el paciente? Puede realmente estar, digamos, inmerso la patología, cualquier patología. O, por ejemplo, el sedentarismo. Fíjate que si hacemos ejercicio, estimulamos más esos receptores y, por supuesto, se capta la insulina, se capta la glucosa para que el músculo pueda trabajar y disminuyen en la sangre. Entonces, por eso es que somos tan insistentes en el paciente con el ejercicio, ¿ves? Entonces, si hay pacientes sedentarios, si hay pacientes con antecedentes familiares de resistencia a la insulina, antecedentes familiares de diabetes, incluso la mujer con síndrome ovario poliquístico, eso se relaciona. Entonces, eso hace que esos receptores musculares o de cualquier parte del cuerpo se inactiven. Y se genera el hiperinsulinismo, luego la resistencia a la insulina y luego la diabetes tipo 2. Ahora, me dice eso y me lo recalca, tipo 2. ¿Por qué destaca tipo 2? Lo que pasa es que en diabetes tipo 2, ese es el mecanismo que genera la diabetes. En cambio, la diabetes tipo 1, porque existen varios tipos de diabetes, en la tipo 1 hay una alteración de las células del páncreas que liberan insulina. Es un efecto autoinmune. Hay anticuerpos en contra de esas células. Okay. ¿Ya eso entra en el grupo de las enfermedades autoinmunes? Exactamente. Okay. Entonces, hay tipo 1 que el paciente requiere insulinas, indiscutiblemente, ese es el tratamiento. Okay. Hay tipo 2, que es por resistencia a la insulina y por daño del metabolismo de los carbohidratos en el hígado. Y hay otros tipos de diabetes y diabetes gestacional, que es la que se genera en el embarazo. Ok, hoy en día la alimentación que estamos viviendo, que es ultraprocesada y ultra refinada, donde se pierde mucha fibra en los alimentos, inclusive en la fruta, se recomienda que la fruta sea entera, no en jugo, no en extractos, etcétera, etcétera, el consumo de jugos verdes y toda cantidad de cosas que salen hoy en el mundo nutricional. ¿Cómo pueden beneficiar desde el punto de vista hormonal la salud de las personas? Por ejemplo,
¿por qué reducir el consumo de carbohidratos? ¿Por qué reducir el consumo de azúcar industrializada o refinada? Chévere, porque el hígado realmente es el que va a procesar todo eso. Entonces, una vez que el hígado capta los niveles de azúcar refinada, que son un poquito más difíciles de digerir, porque requieren más procesos enzimáticos, entonces, por supuesto, la degradación de esa glucosa en glucógeno no es la misma. ¿Ok? Igual el cuerpo debe recibir carbohidratos tipo no procesados o tipo tubérculos, qué sé yo, pero no debemos suspender completamente el carbohidrato. Ahora, si le damos exceso de carbohidrato, digamos, tipo azúcar refinada, el mecanismo enzimático es distinto. Es, por supuesto, difícil de digerir, por decirlo así. Entonces ya se desencadenan, por ejemplo, el hígado está sufriendo para digerir todo ese proceso que tú le diste de azúcar refinada y comienza a aumentar los lípidos o las grasas, porque el hígado también se encarga de eso. Entonces, por supuesto, comienza a digerir glucosa y deja de digerir lípidos o grasas. Entonces, aumenta el colesterol, aumenta la grasita abdominal y todo ese tipo de cosas. Preguntar eso justamente. Hay personas que dicen que el azúcar en el cuerpo humano se transforma en grasa. ¿Es cierto eso? Eso es lo que pasa. El hígado realmente comienza su proceso enzimático para degradar glucosa y deja de degradar grasas o lípidos. No es que se convierta, es que realmente hay un aumento o predomina, digamos, los lípidos porque no son metabolizados. O sea, o trabajo con esto o trabajo con aquello. Exactamente. Quizás trabaja con los dos, pero si hay un aumento realmente de los niveles de la ingesta de azúcar, él, por supuesto, va a digerir eso. Ok, hormonalmente hablando, ¿cómo funcionan o cómo entran las hormonas en el estado de ánimo de las personas? Fíjate, esa es una pregunta muy importante, Naúl, porque fíjate, cuando el paciente, por ejemplo, sufre de hipotiroidismo, hay un trastorno desde el punto de vista emocional. El paciente se pone como triste, como que todo le parece más difícil, pero también hay que evaluar el proceso del ovario, por ejemplo, en la mujer. Cuando la mujer sufre de hipoestrogenismo, que es lo que llamamos, digamos, una perimenopausia, también hay un trastorno desde el punto de vista emocional. Todo eso se comunica a nivel neurológico por el sistema límbico y por la misma hipófisis. Entonces, todo ese proceso activa otros neurotransmisores que van a generar, digamos, cambios emocionales, ¿sí? Entonces, a veces muchos pacientes suelen confundir eso. Mira, estoy muy triste, estoy deprimido, no sé qué, y lo asocian al trastorno hormonal. Puede que esté inmerso, pero también hay que evaluar otros procesos de depresión, trastornos, digamos, desde el punto de vista psicoafectivo. Pero esos trastornos psicoafectivos no tienen relación con el tema hormonal. Sí pueden tener, pero no es una regla. ¿Ok? Pueden tener relación, puede que tú tengas un paciente que sufra de hipotiroidismo, por ejemplo, y acuda a la consulta cabizbajo, lento, y tú puedes asociar que realmente está hipotiroideo o está descompensado. Lo puedes asociar. Y aparte de eso, nosotros tenemos una glándula hermosa, como les dije antes, que es la hipófisis, y ella está cargada de neurotransmisores. Esos neurotransmisores son, digamos, sustancias que van a regular algunos procesos neuronales. Entonces, el que la hipófisis esté llena de neurotransmisores también interfiere en el sistema, digamos, psicoafectivo. Ok, o sea que la directora de la orquesta es la hipófisis. Esa es una belleza. Es donde estamos allí, todo lo que allí sale desde allí. Exactamente. Ella es la que realmente va a regular el proceso. Cuando hay un trastorno tiroideo, ella lo capta y regula, y así está. Cuando hay un trastorno suprarrenal, lo capta y regula. Y de hecho, en conjunto con el hipotálamo, que es, digamos, mayor que la hipófisis. Ok, yo he visto personas que trabajan hoy en día con autoayuda, etcétera, etcétera, y una de las cosas que hablan es que nuestros problemas emocionales básicamente son hormonales. Por eso yo insisto en esa pregunta. Hay quienes dicen que qué estamos comiendo, cómo lo estamos comiendo. Hoy en día se dice que nuestro sistema digestivo tiene una función importantísima en el estado emocional. Hay quienes hablan de que nos gobiernan, que parecieran que hay seres dentro de nuestro organismo que dicen necesito que comas esto y que comas esto, y que eso puede incidir también en el tema emocional. Sí, de hecho, por ejemplo, una activación de una neurona es dependiente de un proceso enzimático, y ese proceso enzimático es dependiente a su vez de alguna, digamos, secreción hormonal. ¿Ves? Hay un ejemplo muy bueno que a mí me gusta muchísimo, que el paciente me dice, mira, yo hago ejercicio, doctora, yo saco a pasear a mi perro y allí hago ejercicio. Y eso realmente no es un ejercicio. Entonces yo les tengo que explicar cómo funciona el sistema endocrino con las hormonas del estrés.
porque no es que te estrese sacar al perro, es que tienes que estar pendiente que se hizo por allí, que viene otro perrito. Eso aumenta las hormonas, digamos, del estrés. Las hormonas del estrés, a su vez, aumentan la glucosa, por ejemplo, ¿ok? Las hormonas del estrés, que son el cortisol y la adrenalina, que se secretan en la glándula suprarrenal, ellas aumentan los niveles de glucosa. Dirán que ¿para qué? Bueno, si tienes que correr, tienen que darle glucosa a tu músculo para que corras y glucosa a tu cerebro para que pienses rápido. ¿Ves? Entonces, paciente estresado, paciente con la glucosa elevada. O sea, a veces no me entienden mucho, pero tengo que explicarle de esa manera. No, y hay que hablar también del papel que tiene el sueño de entre esas funciones también neuronales, hormonales, el descanso, la cantidad de horas y la hora en que duermes, porque de repente si tú te acuestas a las 4 de la mañana o amaneciste rumbeando, hay quienes dicen, bueno, yo me acuesto a las 4 y duermo hasta las 6 de la tarde y recuperé ya el sueño. No, es que el cuerpo tiene un horario en el cual se repara. O sea, no es a mi capricho. Él necesita un horario para dormir. Creo que es de 10 de la noche en adelante. Por lo menos se activan los procesos reparadores. Exactamente. ¿No? Eso está comandado por la glándula pineal. Pasa que no se nombra mucho la glándula pineal. La glándula pineal es la encargada del sueño. Y lo va a hacer a través de una hormona que se llama melatonina. No sé si la has escuchado. Sí, Entonces, claro. La melatonina es la que va a regular el ciclo sueño-vigilia. Entonces, si esto está alterado, por supuesto, afecta a la pineal le manda un mensaje, digamos, errado a la hipófisis y se pueden alterar otros ciclos hormonales. Eso es lo que pasa. ¿Cómo entra el ciclo circadiano en esto que estamos hablando del descanso y la función hormonal? Fíjate, si perdemos el circadiano, que realmente es un ciclo que nos va a dar como un tiempo en el cual las hormonas se van a liberar, eso va a afectar, como te dije, a la neurohipófisis, a la hipófisis, y eso, por supuesto, es un mensaje errado al hipotálamo, ¿ok? Entonces, eso va, porque el hipotálamo y la hipófisis trabajan con un sistema que se llama sistema de regulación negativa, entonces, de retroalimentación negativa. Entonces, esa retroalimentación negativa se va a alterar, ¿ok? Porque si la hormona abajo le está diciendo, mira, se alteró el ritmo, por supuesto, la hipófisis va a recibir un mensaje errado, entonces tiene que regular los procesos en otro horario, ¿ok? Es importante, por ejemplo, en la diabetes, por decirte algo, en la diabetes, en el circadiano, hay una secreción de la insulina a nivel pancreático en la madrugada. Entonces, si se altera eso, por supuesto, se va a alterar la secreción de insulina en la madrugada. Entonces, es como que el cuerpo tuviese una memoria, ¿sí? Una memoria interna que, mira, se alteró la memoria, entonces vamos a secretar la insulina en otro horario. Y va a haber una disregulación de los niveles de glucosa. Ok, y a eso se debe que entonces diga, bueno, pero yo no sé por qué subo de peso tanto. Sí, es que no estás durmiendo. Exactamente. O sea, la importancia del equilibrio del descanso, y por eso una de las cosas que hoy en día se insiste tanto en dormir, en descansar. Tanto comer bien, tomar abundante líquido, preferiblemente agua, va a intervenir en la función de todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal nuestro. Preguntar a los niños, la función hormonal en los niños. ¿Existe la especialización pediátrica en el tema de endocrinología? Claro que sí, existe la endocrinología pediátrica, incluso se basan más en patologías, las más frecuentes son la pubertad precoz, la pubertad retardada y los trastornos del crecimiento. De hecho, la hormona de crecimiento se libera al dormir, por eso es que insistimos en que los niños duerman. Tema interesante que lo haremos para el segundo segmento de nuestra entrevista de hoy. Temas como ese, como la hormona del crecimiento. Venezuela forma parte, como la mayoría de los países del Caribe, latinos del Caribe o hispanoamericanos del Caribe, donde tenemos jóvenes en el mundo deportivo, béisbol, baloncesto, fútbol, cualquier disciplina, donde se busca que tenga mínimo 2 metros de estatura. Y si nuestra tipología no llega por nuestro cruce de padre y madre, nuestros ancestros no nos da esa estatura, hay quienes apelan a ese tipo de tratamientos como la hormona del crecimiento. Para hablar más adelante en el próximo corte, en la segunda parte de nuestra entrevista, para hablar de eso, cómo afecta esa manipulación de la llamada hormona de crecimiento. También quiero aprovechar ahorita para hablar, ya que hablamos de la melatonina, hablar de el abuso que algunas personas tienen de ese presunto suplemento. ¿Se puede suplementar la melatonina? Sí, realmente nosotros no vemos mucho el exceso porque cuando el paciente ya logra recuperar el sueño, que es realmente la causa por la que toma melatonina, realmente la suspende. ¿Cuándo más utilizamos melatonina? La melatonina realmente en endocrinología la usamos más que todo cuando el paciente va a viajar y va a cambiar su ciclo del sueño. ¿Ok? Si el paciente tiene otro horario, por supuesto le damos melatonina para que no le afecte el cambio de horario. El llamado jet lag. Exactamente. Entonces, eso ahí es realmente el uso más
frecuente. Ahorita, con tantos problemas de insomnio, con tantos problemas de estrés, de ansiedad, estamos utilizando dosis, digamos, bajas de melatonina, 3 miligramos, 6 miligramos, para que el paciente recupere el sueño. Exacto. Si se excede, realmente no hay gran problema, porque el paciente lo va a suspender. Si el paciente duerme, lo va a suspender. Yo pregunto eso, por ejemplo, una persona a cualquier tienda de suplemento y dice, dame un frasco de melatonina y comienza a tomársela 2 por día. No hay ninguna receta médica que le diga eso a él. ¿En su cuerpo afecta esto? No, no hay una afectación, no hay una gran afectación. Realmente no va a alterar mucho la retroalimentación negativa. Claro, por supuesto, si el paciente ya entra en un estado de somnolencia gracias a la melatonina, pero eso no pasa. Tiene que ser unas dosis magnificadas, un frasco completo de melatonina para poder generar ese tipo de somnolencia. Es una hormona muy, digamos, sutil, por decirlo así. Ok, estamos conversando con la doctora Mayerlin Penes, quien es médico especialista en endocrinología. Vamos a conversar con ella en el segundo segmento de hoy, temas como por ejemplo la hormona de crecimiento y otras hormonas también que funcionan en nuestro día a día, cómo nos afecta. Vamos a hablar también del tema del dolor, cómo se relaciona el tema de nuestras hormonas con el dolor. Lo haremos en la segunda parte de nuestro segmento. Gracias por estar con nosotros a través de nuestro canal de YouTube 105.1 FM Fuerza Musical. Ya continuamos con mucho más. Bueno amigos, continuamos con nuestro espacio hoy a través de nuestro canal de YouTube 105.1 FM Fuerza Musical, hablando con la doctora Mayerlin Pérez sobre el tema de las hormonas. Ella es endocrinóloga. Estamos conversando con ellos sobre el tema de las hormonas, cómo manejan, cómo gobiernan, cómo funcionan en nuestro cuerpo. Y quedamos en la parte anterior a hablar sobre temas como la hormona de crecimiento. Y yo decía el tema de que en Venezuela es una situación deportiva, básicamente, que se busca de que tengamos personas cada vez más altas, pero para el mundo deportivo. Y se estimula, doctora, la hormona del crecimiento. Yo quiero que hablemos de eso. ¿Qué tan perjudicial, qué tan beneficioso o qué tan dañino puede ser para una persona que se le aplique este tipo de terapia? Claro que sí. Sí hay pacientes que la requieren. Primero lo que hay que evaluar si realmente la requieren, porque hay pacientes que por potencial genético no llegan a la talla deseada, por decirlo así. Pero siempre hay que evaluar si el paciente requiere la sustitución hormonal con hormona de crecimiento. ¿Cuándo evaluamos esto? Tenemos que solicitar al paciente los niveles de IGF-1, que es como un análogo de la hormona de crecimiento. No se pide directamente la hormona de crecimiento porque ella se libera de manera pulsátil. ¿Ok? Es por pulsos. Entonces, si cuando toman la muestra está en su pulso alto, hizo el pulso, va y si tiene mucha, entonces no lo vamos a sustituir. Okay. O si está no ha hecho el pulso, ay mira, si tiene déficit, entonces sustituimos una hormona de manera errada. ¿Qué se pide? La IGF-1 o somatomedina C, que es como un análogo que siempre va a estar allí con la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? También tenemos que pedir una rayos X de mano y muñeca izquierda que se llama edad ósea y allí es donde vemos realmente si el paciente se puede beneficiar o no de la hormona de crecimiento. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene, por ejemplo, de edad cronológica 15 años y en su rayos X tiene 13 años de edad ósea, pudiese beneficiarse de la hormona de crecimiento. Pero si está en su edad, a veces podemos más bien perjudicar al paciente porque la hormona de crecimiento no entiende, simplemente ella va a hacer crecer cualquier cosa. Si ya creció el hueso, porque ya se cumplió la edad, digamos, del crecimiento, que en el hombre es aproximadamente 18 años y en la mujer aproximadamente 17, 18 años, va a hacer crecer alguna otra cosa y algún otro órgano. Entonces, si mal utilizamos la hormona de crecimiento, podemos hacer crecer corazón, podemos hacer crecer algún otro órgano, alguna otra víscera, incluso se pueden estimular algunos procesos dentro del vaso sanguíneo. O sea, hay una serie de mecanismos que se activan con una hormona de crecimiento excesiva en el cuerpo. Si vemos que el niño o el adolescente en tal caso la necesita, por supuesto se le indica. Si se le indica de manera errada y comienza a recibir altas cargas de hormona de crecimiento, eso es lo perjudicial. Ok, pero hablemos en la experiencia, usted como médico especialista en la materia, el porcentaje de esos abusos que se cometen, ¿qué tan beneficiosos son? ¿Qué tantas personas se benefician u obtienen la meta que perseguían? Lo que pasa es que yo, en mi experiencia, yo casi no lo avalo. ¿Okay? Yo si hay algún paciente que viene, mira, yo quiero colocarme hormona de crecimiento porque estoy haciendo un deporte y quiero más talla, mira,
Y le indico L-arginina, que es un aminoácido que lo ayuda a crecer, L-carnitina, complejo B, salta, duerme, que la hormona de crecimiento se libera al dormir, y quizás intentamos otro tipo de medios para que él alcance la talla deseada. Si se excede, ya realmente no, yo no lo indico. Jamás he indicado una hormona de crecimiento sin tener alterados los parámetros para poder indicar la hormona de crecimiento. Ok. Yo quiero hablar de otro tema también que tiene que ver con el mundo deportivo, son los esteroides anabolizantes. Ahora está de moda el mundo del gimnasio de nuevo. Hemos visto personas que comienzan a entrenar y comienzan, como quien dice, a inyectarse. Quiero hacer la diferencia entre los que son tomados y los que son inyectados. Y preguntarle, por ejemplo, el suplemento de testosterona, por ejemplo, en el hombre, ¿es recomendable, no es recomendable? Hay hombres que necesitan testosterona, indiscutiblemente. Me llega un paciente de 60 años que me dice, estoy apático, estoy débil, ya no tengo casi actividad sexual, de verdad me siento mal. Medimos los niveles de testosterona y si están cerca del límite inferior, yo le coloco testosterona, ¿ok? Pero si lo vamos a utilizar para aparentemente aumentar la masa muscular, aumentar digamos, la hombría, puede tener sus consecuencias cuando se inyecta de manera excesiva. Siempre hay que tener, si el paciente, por ejemplo, tenía la patología que te dice que hay una disminución de testosterona, se llama hipogonadismo, hiper o hipogonadotrópico, no importa. Es que realmente las gónadas están trabajando de manera inadecuada. Las gónadas son los testículos y ellos son los que van a formar la testosterona. Entonces, si hay un hipogonadismo, le sustituimos la testosterona. Pero si la persona lo hace por, digamos, entrenamiento, tenemos que evaluar constantemente frecuencia cardíaca, glicemia, hematocrito, porque puede generar en la persona, primero, hipertensión arterial, que eso es, ya es algo, pues. Segundo, trastorno de la vascularidad o insuficiencia venosa periférica. Y aparte, hay que evaluar si el paciente, por ejemplo, no tiene hijos, hay que evaluar la fertilidad, porque la testosterona mal usada puede afectar esa retroalimentación negativa que se genera de la hipófisis y hay infertilidad. Infertilidad. Vamos al tema de los esteroides anabolizantes. Ya hablamos de la testosterona. Yo preguntaba, por ejemplo, las cápsulas de testosterona que ahora se han puesto de moda. Sí. ¿Se recomienda? ¿No se recomienda? No se recomienda si el paciente no padece de hipogonadismo. Y eso media un examen, una muestra de sangre, por ahí que se toma. Exactamente, pedimos testosterona total, testosterona libre, incluso podemos medir niveles de androstenediona, que es otro realmente andrógeno, otra hormona masculina que se libera a nivel de la glándula suprarrenal, a ver si viene por ahí el déficit digamos, la hormona masculina. Entonces, solo en esos casos podemos usar cualquiera de las presentaciones de testosterona. A veces el paciente utiliza hasta testosterona en cremas o en tópica y eso puede afectar hasta a su pareja. Entonces tenemos una mujer, claro, porque si la abraza, eso genera que la mujer se impregne de testosterona. O sea, que podría estar transmitiéndole el tratamiento de testosterona a la mujer. Exactamente. Sin darse cuenta. Exactamente. Bueno, doctora, y cuando hablamos por supuesto, estamos hablando del tema hoy que tiene que ver con el análisis de la función hormonal de nuestro cuerpo. Y me toca preguntarle en el caballero, en el hombre, el tema de la próstata. Una persona que supera los 50 años, ¿cómo actúa o cómo participa en ese caso el especialista endocrino o el especialista que tiene la especialidad en temas hormonales para ayudarlo en las deficiencias que pueda presentarse ese nivel de la próstata? Sí, tenemos que evaluar si realmente el paciente tiene o no una patología maligna prostática, porque si es una patología maligna prostática no podemos darle sustitución hormonal con testosterona, más bien el tratamiento quimioterápico se va hacia bloquear un poquito la testosterona porque también aumenta genera crecimiento prostático, atracción prostática, por decirlo así. Entonces, si el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna, pudiésemos, como realmente puede afectarle la parte sexual o la parte de la fertilidad, pudiésemos ayudarlo con testosterona. Pero si el paciente tiene una patología maligna de próstata, no podemos darle sustitución con testosterona, más bien se les va a bloquear la testosterona. Ok, bueno, pendiente con eso, al nivel de utilizar estos presuntos suplementos que están de moda en la actualidad hoy. Me toca hablar de la adolescencia antes de ir con un tema que estamos dejando para el final de nuestra entrevista. Hablar de la adolescencia en los jóvenes, en los adolescentes, esa inestabilidad emocional en el caballero y en la niña también. ¿Cómo se manejan desde el punto de vista hormonal? Porque dicen, ese muchacho o esa muchacha anda con las hormonas alteradas. ¿Qué significa ese término de nuestras abuelas, nuestras madres, llevado al término médico? Sí, lo que pasa es que cuando el paciente ya está en pubertad,
comienza la acción estrogénica y ese estrógeno comienza a actuar sobre hipófisis, hipotálamo, sistema límbico, neurotransmisores de la parte psicoafectiva. Y en el niño, a los 9 años, comienza a actuar testículo, a liberar testosterona y por supuesto allí se desencadena toda esa cadena de retroalimentación en la parte hipofisaria. Entonces comienza como que a haber efectos psicoafectivos en el niño y en la niña. Entonces, es verdad, las abuelas tienen toda la razón. Cuando el paciente está en pubertad, mira, ese muchacho tiene las hormonas alteradas, es verdad, porque está en su pico de secreción de testosterona el niño y en su pico de secreción de estrógenos la niña, porque necesita todo realmente el proceso de maduración, por decirlo así. Y en ese momento, ¿cómo hacemos para que controlar eso? ¿Lo vamos al mundo deportivo, sí, a la práctica de deportes? Esa es una de los tratamientos más efectivos. En las actividades recreativas, las actividades deportivas, incluso podemos tener pacientes que en alguna otra forma, si tienen un exceso de esa hormona, regulárselos desde el punto de vista médico, desde el punto de vista farmacológico, pero casi siempre es realizar actividades, como para... va a sonar feo lo que voy a decir, como para quemar un poquito esas hormonas que están alteradas. Y claro que por supuesto hoy con estos muchachos que tenemos metidos en un cuarto jugando videojuegos todo el día, que no queman, que no drenan. Antes íbamos al río a tomar mangos, a buscar cualquier cantidad de actividades. Hoy en día no lo tenemos. Exactamente. ¿Qué le decimos a los padres y madres que están con esos adolescentes y que no hayan qué hacer con ellos? No solamente desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista social. ¿Ok? Realmente tener un muchacho en la casa, digamos, metido en las redes sociales, lo que estamos generando es que el paciente no se desarrolle desde el punto de vista psicomotor, no se desarrolle desde el punto de vista social, no se desarrolle desde el punto de vista intelectual, porque estamos, digamos, mermando o tapando, por decirlo así, la secreción de todo un mundo que él tiene que explorar. Entonces, yo de verdad, sobre todo ahorita, que que los niños se sientan a ver televisión y a comer a veces, necesitamos que el niño tenga más actividades, tenga más socialización, tenga más, digamos, educación, por decirlo así. Sí, el ejercicio es magnífico en el niño, para crecer, para desarrollarse físicamente, para liberar hormonas, ¿ok? Y sobre todo para estimular a sus órganos a que se acostumbren al ejercicio. Y esta es la etapa más importante, la niñez y la adolescencia. De inculcar el ejercicio, de inculcar la dieta adecuada, porque nosotros, la mayoría comemos mal es porque desde chiquitos nos dan de comer distinto, ¿ok? Entonces, si nosotros educamos a los niños a hacer ejercicio, a tener actividades extra, a tener actividades con la familia, incluso, vamos a, digamos, a tener una respuesta más positiva en todo lo que... No, y quiero también preguntar, a propósito del tema del ejercicio, hablar de la tercera edad, sarcopenia. Y el tema hormonal, porque usted dice que es la mejor edad esa, la adolescencia, pero ahora se ha descubierto que para tener una tercera edad más próspera, más positiva, más enérgico, necesitas ejercicio, pero ejercicio de fuerza. Sí, no es caminar 4 o 5 horas, no es caminar o subir o bajar, no. Es estimular el peso, la musculatura, el tema de la musculación. Exactamente. No sé si recuerdas en la sección anterior que estábamos hablando de los receptores de insulina, de los receptores de glucosa. Al tú darle ejercicio a ese músculo, por supuesto, estás activando la serie de mecanismos para no tener procesos cardiometabólicos. Incluso la sarcopenia es uno de los factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Por eso es que los pacientes de edad desarrollan enfermedades cardiometabólicas porque ese músculo ya no tiene la misma función, ¿ok? El músculo parece mentira, pero tiene una intervención magnífica a la hora de regular el proceso metabólico. Entonces, cuando lo pierde por edad, ya sea por pérdida hormonal, ya sea por, digamos, en la mujer la posmenopausia, necesitamos estimular el ejercicio en el paciente adulto mayor. Para eso, para poder regular desde el punto de vista muscular digamos, el proceso metabólico de las proteínas, el proceso metabólico de las enzimas, el proceso metabólico de los receptores de insulina y de glucosa, ¿ok? Y de grasa, por supuesto. No, y que es increíble cómo perdemos poder muscular por ser sedentarios. Y también en esos milagros que buscamos ahora de hacer dietas milagrosas, yo me voy a quitar carbohidratos, me voy a quitar grasas, no voy a comer. Voy a hacer ayunos, exactamente. Voy a hacer ayunos excesivos donde está sacrificando masa muscular, que es la sarcopenia. Exactamente. Entonces, ¿eso cómo sigue afectando nuestro tema hormonal? Es importante y yo quiero destacar eso porque todas las personas que nos ven, hombres y mujeres, requieren del tema
hormonal y el ejercicio es algo que beneficia mucho ese tema hormonal, sobre todo más en las mujeres que son las más afectadas con el tema de la masa muscular que el hombre, Sí, ¿no? sí. En esas edades mayores. Exactamente, y porque la actividad de la testosterona protege mucho el músculo del hombre. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, hacemos ayunos prolongados, tenemos un aumento de la glucosa porque el cuerpo necesita glucosa, ¿ok? Entonces, ¿qué dice? Por ejemplo, las células dicen, vamos a dejar glucosa de reserva, no la utilicen, porque no nos han dado nada de afuera. Entonces comienza a aumentar en la sangre porque es como un proceso, como les dije, de memoria, ¿sí? Exacto. Entonces aumenta los niveles de glucosa en sangre porque no está viniendo de afuera y queremos dejar reservas. ¿Para qué? Para que funcione, sobre todo, cerebro, que es el que más funciona con glucosa. Okay. Entonces, ayunos prolongados nosotros no los recomendamos. Por ejemplo, estas dietas cetogénicas, que mucha grasa y nada de carbohidratos, mira, puede que bajes peso, perfecto, pero llega el momento en que la memoria metabólica, la célula se acostumbra a que el sustrato de energía es la grasa. Entonces, cuando ya no tienes grasa porque bajaste muchísimo de peso, comienza a acumular. Mira, dejen grasa en el cuerpo porque con eso es que trabajamos desde hace un tiempo para acá. Entonces comienza a acumularse muchísima grasa, grasa abdominal, grasa pericárdica, grasa en el hígado, o sea, entonces es un poquito perjudicial. Y hablar de la grasa intraorgánica es la más peligrosa que hay y es la más difícil de quemar o metabolizar, ¿no? Exactamente, una vez que está allí, exactamente, una vez que está allí, es difícil de, digamos, de degradarla, por decirlo así. Doctora, el tema hormonal nos lleva también a hablar del tema sexual. En la sociedad de hoy, parece mentira que digo en la sociedad de hoy porque es lo que se conoce ahora tanto tema mediático y sin tabúes. Siempre existió porque la sociedad siempre ha sido la misma. Lo que pasa es que ahora hay más acceso a la información, más redes sociales, etcétera. Pero ahora hay el término de salió del closet. Pero no solamente es que dijo, yo tengo esta condición, yo no soporto este cuerpo en el que nací. Pero ahora hay algunos que son más osados y dicen, yo no me siento bien aquí, yo quiero transformar mi cuerpo. Y eso pasa por la ayuda hormonal, terapia hormonal. Hablemos un poco de eso. Sí, existe un trastorno desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico que se denomina trastorno de disforia de género. En ese trastorno es que nosotros vamos a intervenir, ¿ok? A veces no podemos intervenir simplemente porque el paciente cambió digamos, de inclinación. ¿Ok? De inclinación sexual. Es si realmente tenemos un paciente frente a nosotros que tiene trastorno de disforia de género. Eso es lo que llamamos mujer trans u hombre trans. ¿Ok? Que es un trastorno de disforia de género, una persona que nació siendo hombre o mujer, pero no se siente bien, no se siente cómodo, se siente en el cuerpo equivocado. ¿Ok? Y eso es, digamos, clasificado y todo en la clasificación internacional de enfermedades. ¿Ok? Esa es una patología. Allí es donde nosotros intervenimos cuando el paciente es sometido a una serie de estudios, porque como todos sabemos, es un manejo multidisciplinario. Entonces, que primero tenemos que tener el aval por unas categorías que se llaman DSM, en estos momentos es DSM-4, que es como una categorización psiquiátrica para saber si el paciente requiere o no reemplazo hormonal digamos, el sexo que requiere. Primero tenemos que tener en nuestras manos un aval psicológico y psiquiátrico que nos diga, desde hace 2 años estoy viendo a este paciente y se siente en el cuerpo equivocado, literalmente, hazle el cambio hormonal. Allí nosotros intervenimos, si es hombre trans, necesitamos colocarle testosterona y si es mujer trans, necesitamos colocarle estrógeno. Ok, ahora le pregunto yo, por ejemplo, en la colocación de la testosterona. ¿Cómo pasa el paciente que tenga problemas de repente preexistente de enfermedad oncológica? Fíjate, eso está, digamos, por eso es que se hace todo el estudio previo, ¿ok? Nosotros, por ejemplo, si hay que hacer una sustitución hormonal en un hombre trans, en una mujer trans, tenemos que primero saber si esa paciente no tiene antecedentes familiares oncológicos de cáncer de mama, si no tiene alguna lesión, digamos, mamaria que sea sospechosa, así sea hombre, necesitamos saber si tiene alto riesgo de padecer de cáncer de mama, porque una vez que le hagamos la sustitución hormonal con estrógenos, vamos a desarrollar y vamos a hacer que muten esas células que estaban latentes por sus antecedentes. Entonces, eso siempre tiene que evaluarse. Pedirles mamografía, pedirles marcadores tumorales mamarios antes de colocar la sustitución hormonal con estrógenos, ya que es una mujer trans. En el caso del hombre trans, tenemos que evaluar si realmente podemos colocarle testosterona, más que todo si tienen algún problema desde el punto de vista vascular,
porque cuando colocamos testosterona, igual que con el estrógeno, estamos estimulando a los vasos sanguíneos a que se formen trombos, a que aumente el hematocrito, a que cambie la pared interna del vaso sanguíneo. Entonces, tenemos que ver si ese paciente tiene trastornos vasculares antes de sustituirle las hormonas. Eso es realmente un trabajo difícil porque hay que explicarle, ¿ves? Porque dirán, no me quiere dar la sustitución hormonal y yo me siento mal. Realmente hay que explicarles todo este proceso de todos los riesgos que pudiese tener colocarle una hormona que no es la de la persona. Ok, yo cuando le digo este tema de las hormonas y que hablamos de esta situación, el cuerpo por dentro, quiero aclarar y que usted, por supuesto, lo explique médicamente. Hombres y mujeres somos totalmente distintos, pero no solamente porque haya senos, porque haya vagina, porque haya pene, porque haya próstata, no, sino que a nivel de nuestras venas, de nuestras arterias, hay diferencia. Claro. O sea, no somos iguales en eso, no, somos totalmente distintos y por eso es que la terapia hormonal tiene que tenerse tanto cuidado. ¿Cómo hacen para evitar, yo sé que son 2 años de estudio mínimo, pero cómo hacen para evitar que no sea una persona que esté, como en el caso, la crisis de los 50 o la crisis de los 40 y después la persona resulta que, oye, no, yo estaba equivocado? No, bueno, realmente no se evita. A veces el paciente dice, mira, pero ¿por qué me vas a pedir 2 años de estudio si yo me siento realmente convencido que quiero mi terapia de reemplazo hormonal? Nosotros lamentablemente no podemos dejarnos convencer con eso porque los estudios realmente de múltiples estudios multidisciplinarios nos dicen muchos pacientes se arrepienten. Y ya es algo que no suele ser iatrogenia, ¿ok? Pero el paciente se arrepiente y ya a veces no hay vuelta atrás cuando ya creaste un cambio hormonal completo, ¿ok? Incluso cuando tú terminas tu terapia de reemplazo hormonal, el paciente tiene que estar convencido de que va al tratamiento quirúrgico. Exacto, que es la etapa final. Exactamente. Entonces, ya cuando llega el tratamiento quirúrgico, ya ahí sí no hay vuelta atrás. Entonces, tú tienes que prepararlo para que vaya al tratamiento quirúrgico. Ok, pero estamos en presencia de un trans todavía. Después que va al proceso quirúrgico, ¿hay algunos que se quedan solamente trans o todos terminan en el proceso quirúrgico? No, muchos se quedan simplemente, a veces les molesta, por supuesto, porque desde el punto de vista físico no es lo mismo ser una mujer trans por supuesto, con un miembro. Exacto. ¿Ves? Entonces, casi siempre cuando la mujer es trans va al tratamiento quirúrgico. Okay. Pero el hombre trans casi no le presta mucha atención porque la colocación de prótesis es un procedimiento sumamente costoso, ¿ok? Y es un procedimiento un poquito más invasivo, por decirlo así. Entonces, ese paciente nosotros tenemos que prepararlo completamente y yo particularmente me rijo por los criterios que genera la DSM. No doy terapia de reemplazo hormonal hasta que no tengamos por lo menos 1 año de tratamiento o evaluación psicológica y psiquiátrica. Ok, y eso estamos en pacientes adultos, pero hay niños ya que están en ese proceso también, ¿no? Lo que pasa es que en los niños socialmente es más difícil. Muchos niños no se atreven a decirle a los padres por cuestiones de me van a regañar, me van a botar de la casa, qué sé yo, a decirles que no se sienten bien. Y muchos padres más bien son los que bloquean eso. O sea, quizás el niño quiere expresarlo y no, tú realmente te vas a quedar con el sexo con el que naciste, ¿ok? Y entonces somos un poquito más cerrados con esos niños y terminan esperando ser adultos, ¿ok? Y haciendo su cambio que después que sean un poquito más independientes. Pero sí existe, o sea, de hecho, comienza en la etapa de la adolescencia temprana incluso. Ok. Bueno, doctora, se nos acabó el tiempo. Agradecido por la conversación con nosotros en el día de la doctora Mayerlin Pérez, que conversó con nosotros, quien es endocrinólogo. La red social de la doctora se la voy a colocar en el generador de caracteres para que la tengan allí y el contacto telefónico también para poder conversar con ella si así lo desean. Doctora, ¿a qué edad debo ir a consulta con el endocrino? A cualquier edad. A la edad que sea. Si ves un niño, lo refiere el pediatra. Si es un adulto, a la edad que sea. Sea bien recibido con cualquier síntoma, que si no es un problema endocrinológico, nosotros lo guiamos a lo que es. Ok, perfecto. Bueno, doctor, agradecido. Gracias a ustedes también, donde quiera que nos vean o que sigan la información de nuestro canal de YouTube, 105.1 FM. Gracias por estar con nosotros y más adelante seguiremos con más programación pendiente de nuestro canal 105.1 FM.